Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petras, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a una gran amiga de esta casa, a una gran profesional. Se trata de la doctora Cristina Balinotti, escritora, psicóloga y además una gran conocedora de temas, yo diría, de la cultura general. Es una persona supremamente informada. Y hoy la invito por un tema que ha conmocionado a su país, Argentina. Se trata de la muerte del fiscal Alberto Nisman, una de las personalidades más reconocidas precisamente en la investigación de uno de los ataques terroristas más importantes de las Américas, incluso previo obviamente al 11 de septiembre, que conmocionó al mundo. Se trató del ataque de la AMIA en 1994, en julio de 1994, y del cual él era el investigador principal, incluso nombrado por el esposo del actual presidente, el señor Ernesto Kirchner. Quisiera conversar contigo sobre este caso porque ha conmocionado a tu país. Y te quiero preguntar a ti, como argentina, lo que sentiste cuando supiste la forma extraña en que muere un fiscal que va a denunciar a pocas horas después, está planeando denunciar o poner, hacer público un informe que revela vínculos o por lo menos denuncias importantes contra la presidenta de tu país y el canciller. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, en realidad para mí no fue sorpresa. Argentina nos tiene acostumbrados a estos altos y bajos, estas conductas cíclicas, desierto, tranquilidad por un tiempo y grandes periodos de violencia por otro. Es decir, esto se ve, lamentablemente, esto enluta, digamos, a todo el mundo, una gran injusticia, pero dentro de un contexto cultural de Argentina que padece dos grandes males, ¿no? Los grandes males de Argentina son la corrupción y la impunidad. La impunidad que se ha establecido ya como una política de Estado, lamentablemente. Dentro de un país, como dijo el gran filósofo Rawls, mal ordenado, quiere decir como un niño que de entrada lo crías mal. Es decir, es un país que no puede salir adelante porque las reglas no son claras. Pero Cristina, me llama la atención, yo entiendo, pero que esa es una problemática profunda, persistente en la sociedad argentina, una desconfianza hacia su gobierno, hacia sus instituciones, dramas terribles donde ha habido desaparecidos producto de la dictadura, donde cada tanto tiempo vemos situaciones dramáticas que realmente conmueven a la opinión pública, pero se trata de uno de los casos que conmovió no solamente a la Argentina, sino a la comunidad internacional. El ataque donde murieron aproximadamente 85 personas en la asociación, la AMIA. La Asociación Mutual Israelita Argentina, exactamente, la AMIA. Y que este fiscal había sido nombrado precisamente con el fin de investigar lo que había ocurrido. Desde el 2004 así fue nombrado y tenía un expediente bastante importante. De hecho, se había dicho que el acuerdo que hizo con, digamos, el memorándum de entendimiento que hizo el gobierno de Cristina Kirchner con Irán había sido sumamente cuestionado porque parecía arrojar dudas sobre la investigación que estaba haciendo este fiscal. Es que es una cosa absurda. Bueno, primero esto fue un golpe también a la lucha contra el terrorismo internacional, sin duda, ¿no? Además de una potencia islámica importante. Claro, ella hizo... y que un país cuestionado a nivel internacional, con el cual yo diría que la comunidad internacional ha tenido importantes problemas. Lo que sucede es que a partir de la muerte de Kirchner Néstor, que fue una persona bastante neutral y que estaba a favor de la investigación de este terrible atentado de la AMIA, donde murieron 85 personas y hubo 300 heridos, fue algo realmente horrendo. Yo estaba a pocas cuadras con mi hija menor, que en ese momento tenía 9 años, de modo que pude ser casi partícipe tristemente de esa gran tragedia. Esos son momentos que nos marcan a nivel personal, pero que marcan también la historia de un país, ¿verdad? Tremendo. Entonces, Nisman, bueno, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina decide hacer un acercamiento, digamos, a Venezuela, una bolivarización, digamos, y entonces comienza relaciones con Irán. Y comienza esta especie de relación perversa en la cual ella recibe petróleo, esto es lo que normalmente se dice, recibe petróleo a cambio de borrar estas sospechas de impunidad que caen sobre. Tú sabes que la impunidad es digamos, un castigo al exceso. Todo crimen y toda violencia extrema es un exceso.
Entonces, cuando un crimen de esta magnitud se queda huérfano de castigo, estamos ya hablando de un estadio muy perverso y muy grave de la estructura de un país, sin duda. Bueno, Cristina entonces decide en el 2010 hacer un acuerdo, una comisión de la verdad con Irán, lo cual es una cosa comisión de la verdad con una potencia que ha sido cuestionada porque ha protegido a las personas involucradas que se saben que fueron oficiales de inteligencia iraní. Sí, eso claro, se descubre posteriormente, evidentemente, y uno de los que lo descubre es precisamente el fiscal Nisman. ¿Y para qué hacer una comisión de la verdad con un gobierno que ha tratado de encubrir esa situación? Justamente porque sí, es como hacer un trato con un criminal. Exacto. Claro, ¿no? Para que nos resuelva el problema que el mismo criminal generó. Esto es la gran incongruencia que existe en esta acción de la Comisión de la Verdad. Y ahora también el desmembramiento de la inteligencia, que evidentemente ella quiere crear. La Secretaría de Inteligencia, exactamente, que también es sospechoso. Yo no quiero decir que la señora Cristina Kirchner no tenga razón. Para un organismo que ha sido cuestionado históricamente, por razones que ustedes los argentinos conocen muy bien y por situaciones tenebrosas que ha vivido la sociedad argentina por parte de su sector de inteligencia, pero el hecho es que ahorita este señor, el que destituyen, se me escapa en este momento su nombre, fue destituido un mes antes y de este momento, y la señora Kirchner ahora lo acusa de ser uno de los colaboradores que estaba tratando de ensuciar su imagen y que por lo tanto pareciera que ella está ahora invocando una presunta conspiración para poder generar, obviamente, poder justificar todos estos movimientos que está haciendo y también para arrojar dudas sobre la propia investigación que se está haciendo, porque dice que hay factores del sector de inteligencia que estaban conspirando contra su gobierno y que estaban de hecho y son los que están probablemente detrás de la muerte del fiscal. Sí, no hay ninguna prueba contundente en contra de Cristina Kirchner ni tampoco en contra de Timmermans, el canciller, sin duda. No hay ninguna prueba contundente. Pero todo apunta a que las acciones de ella están hablando por sí mismas. ¿No? Este es el gran problema. Nisman se constituyó en un héroe. Era un hombre que sabía lo que hacía, decidido, que había juntado un expediente de 350 cuartillas, que lo iba a presentar en el Congreso el día siguiente a su asesinato y que evidentemente es un asesinato, y fíjate que lo digo casi naturalmente, porque por lo menos ha sido un suicidio inducido. Un gran hombre lamentablemente, ¿no? Y se asesinó la verdad, como en toda guerra, y esta es una guerra, la primera víctima es la verdad, y él probablemente tenía la verdad. Ahora, hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué el maletín, con todo, porque este es el maletín que desapareció, aparte posterior al asesinato de él, con todas estas fojas, este expediente, no estaba en custodia de la gendarmería, de la policía? ¿Por qué estaba en manos de un fiscal que se sabía, por lo menos indirectamente, que estaba amenazado, que ya había sido vulnerado a todo su equipo de seguridad de 20 personas? Es decir, ¿por qué estaba? Hay muchas preguntas, ¿verdad?, que quedan todavía para analizar. También, este individuo, Diego Lagomartino. Lagomartino, exacto, que hace una rueda de prensa. Yo me quedé sorprendida de las cosas que dijo, como que el fiscal tenía miedo, que le pide un arma, que dice sin duda que quiere estar al lado de sus hijas, o sea, pero aparte de todo, ese individuo tenía 2 armas. ¿Por qué pide un arma vieja y con esa misma arma vieja que pide, un arma, como él digo, hasta obsoleta, se suicida con esa arma? Bueno, estas son todas especulaciones, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a suceder y tenemos que esperar, pero sí sabemos que la Comisión de la Verdad que creó Cristina Kirchner no hizo más que sembrar sombras sobre este caso, porque fíjate, hay otros países con conflictos tremendos, México, por ejemplo, México, 43 desaparecidos en septiembre, y crea una organización internacional para poder analizar eso, porque hay que poner veedores neutrales en todo esto, no una organización de la verdad con el criminal. ¿Es posible en este caso? Porque mira, ¿qué es lo que resulta sospechoso? Independientemente si se descubre que hubo suicidio, ella primero dice que es un suicidio. Sí. Ella, Cristina Kirchner, lo dice en su página personal de Facebook, cosa que además llama la atención, que ante una cosa que ha conmovido a la opinión pública de un país,
un fiscal tan prominente investigando un caso tan terrible y tan traumático en la sociedad argentina, lo haga a través de la página de Facebook. Cuando lo primero pero eso que espera sí, es la personalidad también de ella. Pero Cristina, es un problema de liderazgo. Acá, ¿Por qué? Porque en ese momento es que uno espera que los líderes den un paso al frente y se presenten ante el país. Pero no estamos hablando de un líder aquí, estamos hablando de una mujer, y de ella va desde el punto de vista psicológico, una mujer muy insegura, una mujer que necesita ser agresiva, insultar a todo el mundo, hacer este tipo de cosas. Tiene un gran desequilibrio emocional, eso lo sabemos, ¿no? Claro. Ha tenido problemas de salud. Realmente no estamos ante un líder, estamos ante una mujer. Pero por eso te digo, esa misma mujer desequilibrada aparentemente en su conducta, incapaz de ser líder de su país en una situación crítica y de serlo en estas situaciones en particular, luego cambia su versión en Facebook también y dice que ha sido un homicidio. Claro. Y empieza a culpar al entorno que porque rodeaba. Necesita exculparse, necesita pero sacar. ¿cómo es posible que ella diga, si todavía están las investigaciones, si todavía el caso está, digamos, en pleno proceso de poder poner todas las piezas juntas, ella ya dio una sentencia? Pasa que en Argentina es todo así, ¿no? Es todo, se habla constantemente y no se va, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Y vemos que acá Nisman fue a las cosas, investigó, tenía pruebas. En Argentina está todo siempre por ser descubierto. Entonces, es un país que realmente tiene todo un futuro por delante, pues no tiene el pasado de los grandes países de Europa, no tiene este presente pujante que tiene Estados Unidos. Es decir, en un sentido esto es una gran ventaja, ¿verdad? Y entonces tiene que mirar su futuro para poder pasar de lo que es ahora a lo que debe ser. Y eso es a través de la esperanza, que las tres virtudes teologales fundamentales, la fe, la esperanza y la caridad. Yo creo que acá tenemos que apelar a la esperanza. Y un poco lo que decía el Papa dijo, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué los argentinos tenemos que desempeñar este papel? Algo debemos aprender, vamos a aprenderlo. Estamos a la espera de ver y de aprender. Y de poder nacer en una Argentina diferente. ¿Qué crees tú que puede aprender? Y yo creo... Porque mira, cuando hay impunidad, como que se instala como forma de vida en una sociedad donde tú sientes que tú no puedes confiar en tu sistema de justicia, que te genera una profunda desconfianza en las instituciones, en tu gobierno, que te genera desesperanza, pues tú me estás hablando de la esperanza, pero yo vengo de un país, Cristina, donde las instituciones dejaron de hacer su papel, donde la clase política le dio la espalda a la sociedad, donde la sociedad entonces buscó un Mesías que terminó finalmente en un modelo que ha arruinado al gentilicio y ha arruinado a la nación, al punto que estamos ahorita al borde de una crisis humanitaria, donde hoy se ha instalado la miseria como forma de vida, al punto que mi país hoy es el más lo que está pasando en Argentina. Es lo que está pasando lentamente. Pero lo que te quiero decir, ese mismo modelo destructor de la nación, que en consecuencia se instala en nuestros países y que no permite que la justicia funcione. Nosotros queremos que gobiernos que hagan buen gobierno, que le den calidad de vida a la gente, que le den justicia, que hagan justicia, que no permitan que se instale la impunidad. Lo que pasa es que la impunidad está instalada y esto provoca una gran desestabilización en la nación argentina o en cualquier nación donde estos hechos están así sin un castigo, sin duda. Y una de las cosas fundamentales que suceden es que el ciudadano, en lugar de sentirse como parte de una empresa mayor, colectiva, que es la democracia, se siente como en Argentina, y esto viene de muy vieja data en mi país, ¿no? Se siente como un individuo suelto con su verdad, que puede hacer lo que quiere porque total no hay castigo. Pero eso genera anomia. Esto es la anomia. ¿Por qué? Porque no hay una deontología política, que quiere decir ese conjunto de reglas morales que deben regir cualquier país. No existe. Y entonces nos lleva a esta sensación de que hay una desconexión entre el crimen, cualquier crimen, y las consecuencias. No hay consecuencias. Y entonces así todos ganan, y entonces estamos dando una pedagogía muy triste a nuestros adolescentes argentinos, ¿no? Ella habla de una conspiración que incluye incluso a factores de la prensa. Sin embargo, la prensa en tu país, ciertamente a veces, yo no digo que no haya denuncias irresponsables por parte a veces de los medios, pero la verdad es que si no tuvieras a los medios, no pudiéramos enterarnos de muchas cosas. Hoy por hoy en mi país han cercenado completamente la libertad de expresión. Ya no existe prácticamente prensa independiente y no tenemos formas de informarnos sino a través de las redes sociales. Ustedes todavía tienen periodistas muy aguerridos, tipo La Nata, por ejemplo, que ha sido probablemente el más
contundente y sí, combativo periodista, pero además tienen en general. La prensa ha sido muy activa. Ella ataca al grupo Clarín, ella ataca a los diarios en general, diciendo que es una conspiración en su contra. ¿Qué opinas tú del papel que puede hacer los medios en este momento que la gente necesita restaurar la confianza? Yo diría que más que en las instituciones de ese gobierno, en las instituciones y en su país. Yo creo que la verdadera prensa, tú sabes que no es amarillista, ¿no? Entonces yo creo que tiene que poner el foco, el interés realmente en la investigación y dejar de pensar tanto en la noticia y ser coherente entre ese paralaje que hay entre lo connotativo y lo denotativo, ¿no? Es decir, ser coherente entre lo que está diciendo y cuál es el mensaje subliminal que le está mandando a la gente. Tiene una gran oportunidad. La prensa en Argentina ha sido siempre históricamente muy buena, con muy grandes periodistas, pero tienen que dedicarse exclusivamente a la noticia. Y esto es lo que están haciendo, independientemente de otros medios que pueden explotar esto como una manera de vender, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más genuinos con los periodistas argentinos, no me incluyo porque no lo soy, pero deben serlo realmente para poder... ¿Qué han encontrado hasta ahora, Cristina? Porque el informe, el informe que iba a presentar Nisman, que ya salió, que la gente lo ha venido, digamos, investigando. ¿Qué hay ahí detrás que fue tan fuerte al punto que la señora Kirchner habla y obviamente mete al fiscal en esto, en una conspiración contra su gobierno, contra la posibilidad de investigar y una gran desestabilización? Bueno, tú sabes que siempre hay un enemigo, ¿no? Estaba todo basado en escuchas telefónicas, es decir, tenía una serie de cassettes en donde se veía de CDs que estaban en ese portafolio con escuchas telefónicas. Ahora bien, las escuchas telefónicas yo supongo que están avaladas por documentos ciertos, no lo sabemos, porque obviamente supongo que ahora que está bajo investigación vamos a saber qué contenía ese maletín. ¿O no? Pero ¿hay posible una investigación realmente independiente en este caso, incluyendo los... Yo no lo creo, salvo que haya un periodista de manera independiente que pueda hacerlo, sin duda. Porque ese maletín ahora sin duda está incautado, él no ha podido presentarlo en el Congreso y no sabemos qué sucede. Pero sí, ya se alzaron algunas voces de periodistas a favor del gobierno que dicen que las conversaciones telefónicas, las escuchas telefónicas pueden ser perfectamente fingidas, ¿no? Pueden ser hechas de manera artificial. Bueno, y poder hacerte decir a ti o a mí cualquier cosa. ¿Pero tú crees que un fiscal que pasó desde el 2004 sin duda que no, por eso, a una persona tan meticulosa que inclusive por lo que manifiesta, digamos, la gente que estaba en su entorno, tenía miedo y temía por su vida al punto que prácticamente estaba enclaustrado, lejos de su familia? Obviamente él estaba separado de su esposa, tenía una gran preocupación por la seguridad de sus hijas. Yo no dudo, Cristina, que si se pudiera investigar un poco más y realmente lográramos saber, haya habido presiones que pudieran haberlo inducido a la muerte, porque como tú dices, eso uno puede hablar de homicidio o suicidio inducido, que al final es lo mismo, ¿ok? Una persona de estas condiciones que ha revelado públicamente que tiene algo muy fuerte y muy contundente y que lo va a presentar ante el Congreso de tu país, es que resulta realmente incongruente que una persona que va a dar ese paso tan fundamental se quite la vida, a menos que haya una presión sumamente fuerte contra su persona. Bueno, se dice que hubo una amenaza contra las hijas, contra la vida de las hijas, y entonces de alguna manera fue un suicidio inducido a distancia. No sabemos si había gente de la propia custodia de él que pudo haber estado envuelta. Es decir, esto va a entrar en una nebulosa, como ocurrió con la AMIA y como ocurrió con muchísimos casos en Argentina, ¿no? Que quedan como casos fríos porque no hay soluciones. Vamos a ver qué sucede. Cristina Kirchner tiene hasta fin de año, vamos a ver qué pasa. Pero vienen unas elecciones. Yo creo que el tema va a adquirir yo creo que esto no se va a pagar, Cristina. ¿Por qué? Bueno, la AMIA tampoco se ha pagado. 20 años de investigación. No se ha pagado, pero no se ha llegado a nada. Claro, lo que quiero decir es que políticamente para la señora Cristina Kirchner es probablemente, así como otros países están pasando por crisis, te voy a comparar con otros liderazgos importantes en América Latina, porque otra mujer está pasando por una crisis similar, ¿ok? Dilma Rousseff, con el caso de la corrupción gigantesca de Petrobras, donde se sabe inclusive que estuvo dinero de eso involucrado en su campaña y se habla hasta de un posible fraude electoral que la lleva al poder.
Estamos hablando del caso de México, tú lo mencionabas, que aunque hayan nombrado una comisión, los familiares están yendo ahorita a Naciones Unidas, porque la impunidad, de nuevo, la impunidad y la corrupción, tú hablabas de dos factores muy claves para entender por qué se degrada, digamos, la confianza de la gente en los gobiernos. Y bueno, hubo otros casos, porque está el caso también, bueno, en el Líbano se pidió también, cuando Hariri falleció, lo mataron. Rosenberg también en Guatemala. Evidentemente ahí había un caso bastante similar. Francia hace poco, con el atentado terrorista, pidieron unas comisiones internacionales de investigación. Pero quiero decir que la corrupción en realidad está en el mundo entero. Lo que pasa es que hay países que pareciera que se han aferrado a la corrupción y la impunidad de una manera consistente y muy tercamente. Entonces están, y el modo de vida es ese, pero no solo para los políticos, el modo de vida para el pueblo. Porque como te decía, si tú ves que tus líderes claro, la gente de esa manera, también. Es un, como decimos en mi país, como dice la clase media en mi país, es un viva la pepa. Es decir, cada uno hace lo que se le da la gana. Y entonces en eso, en la falta de reglas, en la anomia, no vamos a ir hacia adelante. Y está también un tema bastante interesante, que es la parte inconsciente de un pueblo, ¿no? La parte inconsciente del ser humano que necesita ciertos líderes fuertes. Y estos líderes son fuertes en apariencia, pero son muy débiles y realmente llevan a muy mal lugar a un país. Cristina, te digo porque yo estuve hace poco en un foro precisamente sobre la situación de la democracia. Y a mí me parece que hemos tenido, aunque muchos dicen, bueno, sí, es como un ambiente agridulce en las Américas, porque hay países que han retrocedido, que han tenido gobiernos como Cristina aliada, por ejemplo, a la franquicia bolivariana esta que ya sabemos a qué ha llevado, por ejemplo, a Venezuela, prácticamente un país al borde de una crisis humanitaria, pero por el otro lado tienes democracia. Sin embargo, esas democracias guardan silencio cómplice frente a estas situaciones. Te estoy hablando desde lo que ha sido el gobierno violador de derechos humanos y corrupto, y bueno, ya está probablemente metido en el narcotráfico, que es el gobierno venezolano, hasta el gobierno que hace actos impunes, que mata a un fiscal prominente en una causa que realmente conmueve a una nación y nadie dice nada. No, y el día antes, 24 horas antes de su presentación en el Congreso. Lo cual lo hace como para que pensemos, bueno, pero no puede ser Cristina, porque no lo va a hacer justo 24 horas antes. Sin embargo, puede muy bien ser ella. Todavía no sabemos, no podemos indicar, ¿verdad? Pero a ti no te llama la atención precisamente el silencio cómplice de estos países, estos gobiernos que son democráticos, sí, son democráticos, pero que deciden mirar hacia otro lado ante el deterioro. Es que todos tienen corrupción, corrupción. La corrupción existe en todos los países del mundo. Todo país tiene algo que ocultar, probablemente algún negocio con los países, en este caso Argentina. Es decir, que a mí no me sorprende nada. No me sorprende nada porque esta es la naturaleza humana y esta es la manera en que lógicamente el hombre se manifiesta cuando se le da libertad, cuando se le da posibilidad. Acá en Estados Unidos hay un grupo de reglas muy claras que cada presidente mantiene o trata de mantener cuando accede al poder. En Argentina, cada presidente que accede al poder cambia las reglas. Entonces, este es el gran problema que nosotros tenemos. Claro, ese es el gran problema que tenemos. Mientras no entendamos que debemos respetar, ese es el concepto de la democracia. Pero el gobierno, un país que tiene una democracia, ciertamente, como toda democracia, las democracias no son perfectas, es el más imperfecto de todos, exceptuando todos los demás. Un gobierno imperfecto, ya sabemos, pero que puede perfeccionarse, que puede mejorarse. Por ejemplo, el caso, ahorita el senador Marco Rubio, por ejemplo, se pronuncia y dice que el gobierno incluso de los Estados Unidos debería tener una posición más contundente frente a lo que pasó con Nisman, porque de nuevo todos guardan silencio, de nuevo no se sabe lo que está ocurriendo. Pero ¿cuál es la respuesta de Argentina ante esta petición, esta solicitud del senador Rubio? Decir que se trata de una... Bueno, el jefe de gabinete de Cristina dijo que esto era una actitud imperialista. Imperialista porque pides que simplemente haya un pronunciamiento de justicia y que también haya una resolución frente a esta situación, que no se quede impune este crimen. Lo que pasa es que hay un miedo también de quedar salpicado, ¿no?, en una relación con este país. Sin duda que está muy decadente. Bueno, Estados Unidos tiene una política, no te olvides que también hay intereses aquí, de una política de meterse, de ingerir, de
producir cambios en lugares en donde le representa un beneficio para ellos, sin duda. Entonces, en estos momentos Argentina no significa ningún tipo de beneficio para Estados Unidos. ¿Por qué va a intervenir en esto? Pero es que no se trata de una intervención en ese sentido, Cristina. Yo te decía de nuevo. Sí, políticamente puede ser. De un pronunciamiento frente a una situación. Los asesinatos políticos. Bueno, fíjate, pero yo te voy a dar otro ejemplo. A países. Esto puede ser un punto de inflexión en tu país. ¿Quién fue? Una representante de la embajada de Estados Unidos en Francia fue a una marcha que se hizo en contra de este gran atentado terrorista. Y no fue Obama, no fue el vicepresidente, no fue nadie representativo. Bueno, eso fue terrible. Es decir, no hay, ahí hubo algo, exactamente, sumamente criticado a nivel internacional. Exactamente, bueno, entonces no tenemos que extrañarnos que esto suceda, que no haya un pronunciamiento. Entonces, ¿qué significa, Cristina? Estamos siendo los gobiernos del mundo y las democracias del mundo nos estamos manteniendo alejados, distantes de situaciones críticas que necesitan un pronunciamiento, porque si algo está claro, que es que a ese nivel tú no puedes negociar principios. No, con el terrorismo internacional, porque esto se trata de algo que tiene que ver con el terrorismo internacional. Sí. No es un caso aislado de Argentina, tiene que ver con una estrategia que tienen que tener los países. Hoy Europa está acosada, amenazada por el terrorismo. Sí. Hoy Estados Unidos es un país que ha tenido graves problemas en su política exterior precisamente por su política frente al terrorismo. Bueno, está en la naturaleza humana, ¿no es cierto? Establecer fronteras y establecer límites y no querer involucrarse en aquellas cosas que no le conviene. Es decir, está en la naturaleza humana y lógicamente pero podemos ser aislacionistas frente a un tema que nos toca a todos. No, pero debiera haber pronunciamientos mayores también dentro de Argentina. Bueno, no los hay. Hablando a los dos niveles. Claro, y no los hay. Es decir, ¿dónde está la oposición en Argentina en estos momentos, que tiene que realmente levantarse contra... Bueno, lo escuché a Lelita Carrió, una gran política de Argentina, que sí estaba hablando del tema. Pero ¿dónde están los grandes pronunciamientos? Dime tú, ¿qué crees tú que pase con 30 segundos? ¿Qué puede pasar con este Lo caso? que va a suceder, lamentablemente, es que este caso, si tiene una resolución, va a ser una resolución mentirosa o falsa. Es decir, va a haber un chivo expiatorio que sin duda va a pagar la culpa supuesta de este crimen, de este asesinato. Yo no creo que se llegue a ninguna conclusión, como no se ha llegado a nivel. Fíjate que incluía algo terrible, el asesinato de la AMIA, ¿no es cierto? Ya, evidentemente, es esto lo que pienso, ¿no? Pienso que no vamos a llegar a nada. Amigas y amigos, y con este programa, bueno, no fue una nota optimista, al final ya sabemos que esto ha marcado a la sociedad argentina en este momento. Quedo ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como la doctora Cristina Balinotti. Gracias por estar con nosotros.